Escuchas Primera Pauta, 100.5. Saludamos a nuestro invitado que lo habíamos esperado hace tiempo, a Héctor Barros, fiscal regional coordinador ECO, quien lo tenemos con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por haber venido aquí al estudio, fiscal. Claudia y Gerardo, les saludamos. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted, fiscal Barros. Varias cosas, podríamos hacer una mirada importante respecto de cómo está la situación del crimen organizado en el país, pero pongamos foco en algo que usted muy al comienzo de la investigación, ¿no es cierto?, del asesinato, digamos, secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, usted puso un foco y dijo: ojo, aquí puede haber un móvil político, puso foco en Venezuela, puso foco en el gobierno de Venezuela, y lo que ha pasado en estos días en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, me imagino que abre, no sé si abre nuevas perspectivas para la investigación que usted lleva adelante, o podría más bien detener las pesquisas que están haciendo. ¿Cómo lo está viendo? Porque escuchaba que usted ha dicho que le gustaría pedir declaraciones, una declaración a Nicolás Maduro. Sí, nosotros... a los 2 meses aproximadamente de que se inició la investigación, lo dijimos públicamente que esto no era un delito común, que no era un delito de los que ordinariamente cometía el Tren de Aragua y que se trataba de un delito que tenía un perfil distinto y que este perfil era un perfil político. Y ahí dimos las razones en su momento de por qué estimábamos eso. La verdad que este es un delito que escapa de todo lo que ha hecho el Tren de Aragua en Chile y yo creo que en Sudamérica. Por la forma en que se comete este delito y por una serie de elementos más. Ahora, eso es lo que teníamos nosotros y fuimos capaces de decirlo en aquel momento. Sin embargo, lo que ocurre con el tiempo es justamente que empieza cada vez a reafirmarse más algo que objetivamente en la investigación ya aparecía. Ahora, todo lo que está pasando en Venezuela el día de hoy, a nosotros creemos que nos abre oportunidades, que eso es lo que hemos estado planteando desde el punto de vista en que hay una serie de diligencias que nunca pudimos hacer o que solicitábamos y que Venezuela no contestaba o contestaba una cosa diferente a lo que se le estaba preguntando. Desde sujetos que están ocultos actualmente en Venezuela y que participan materialmente en el hecho, hasta los autores intelectuales, que son aquellos que están detrás del encargo que se le hace al Tren de Aragua. Entonces, de esa perspectiva, creemos nosotros que se nos apertura una serie de facilidades, estimamos que así puede ser, para efecto de poder hacer aquellas diligencias que nosotros no habíamos podido realizar en la parte de la investigación que mantenemos aún abierta y que está referida principalmente a los autores intelectuales, que son a los que me estoy refiriendo. En segundo lugar, a los que están con orden de detención pendiente y que no han sido habido aún, y más a aquellos que están en proceso de extradición, 1 en Estados Unidos y 3 en Colombia. Con respecto a los autores intelectuales, usted hace un tiempo dijo que un sujeto de interés o derechamente es Diosdado Cabello, ese autor intelectual. ¿Lo reafirma eso y por qué llegó a ese nombre? Lo dijimos también bastante tiempo. En lo particular, nosotros nunca sostenemos algo en una investigación que no tenemos en qué basarlo. Y lo dijimos porque tenemos en la investigación más de 5 antecedentes que dan cuenta directamente de que Diosdado Cabello habría sido quien encargó o quien negoció en el fondo con la cúpula máxima del Tren de Aragua, que era Niño Guerrero en ese momento, y que él habría sido además quien pactó el pago y realizó el pago por este encargo. Esa es la información que yo les puedo dar en general. ¿Y en términos de antecedentes a qué se refiere, perdón? Dijo, tenemos antecedentes, más de 5 antecedentes, ¿se refiere a testimonios? Solamente en testimonio, pero además de eso existen una serie de otros antecedentes que tienen relación con grabaciones de teléfonos celulares, mensajería de voz, de datos, de texto, una serie de otra información que todo orientó la investigación hacia que el móvil que está detrás es un móvil político. Y no solo por eso, sino que además el perfil de la víctima es un perfil político, en este caso en particular, o sea, un ex militar que participa en un intento golpista, que estando en la cárcel se escapa y que llega hasta Chile, donde pide refugio político, donde nuevamente en el mes de diciembre del 2023 concurre nuevamente a Venezuela junto a otros ex militares a realizar otro intento golpista. Y menos de 2 meses después aparece secuestrado y asesinado.
Conversamos esta mañana aquí en Primera Pauta con el fiscal regional y coordinador del grupo ECO, el fiscal Héctor Barros. 2 preguntas en uno. La primera, ¿qué lo hace pensar, fiscal, que en un gobierno interino, que sigue siendo el núcleo del chavismo o del madurismo, la presidenta interina, Diosdado Cabello, sigue siendo parte, digamos, de las autoridades de la cúpula de las personas cercanas a Nicolás Maduro o del chavismo, le va a abrir o le va a permitir tener un puente que le faciliten la entrega de información que no había podido obtener? Yo soy un sujeto por lo general bastante positivo en la optimista. vida. Optimista en las investigaciones. Creo que en las investigaciones se requiere harto trabajo y harto trabajo riguroso, y aquí le hago un reconocimiento a las policías que han trabajado específicamente con el director Serna y el director de Carabineros Araya, que fueron los que nos han apoyado con todos sus equipos y nos ha permitido tener este resultado en esta investigación y en otras muchas. Y siempre creo que esa cuota de suerte también hay que tener una cuota de suerte en las investigaciones, y creo que en el momento en que estamos se van a abrir oportunidades que no teníamos hace 2 semanas atrás. Aunque sea la misma cúpula. Yo creo que eso hay que ir analizándolo a poco, hay que ir viéndolo, pero por ejemplo, esta es una serie, nosotros hemos hablado sobre una serie de diligencias que necesitábamos realizar y lo hemos conversado con el fiscal nacional Ángel Valencia sobre la necesidad de hacerla, y él nos ha planteado siempre que lo que tenemos que buscar es la verdad, y por lo tanto tenemos que llegar donde tenemos que llegar con las diligencias y nuestras facultades que tenemos como fiscal. Y en ese sentido, por ejemplo, se está viendo la factibilidad de tomarle declaración, en este caso incluso a Nicolás Maduro. ¿A través de la justicia norteamericana? Sí, vamos a iniciar esta semana los trámites. El fiscal nos dio ahí luz verde para esos efectos. Lo vamos a hacer a través de él, de pedir la posibilidad de tomarle una declaración a él, porque una de las cosas básicas en esto es que si, de acuerdo a los antecedentes, es Diosdado Cabello quien está detrás de esto, que el ministro de Interior no es una decisión que tome una persona en particular solo en una oficina y que no lo comunique a nadie más o que nadie más sepa. Por lo tanto, nosotros creemos que hay otras personas que están y deben estar involucradas. Y por otro lado, hay que ver cómo también se va dando el panorama respecto al gobierno actual que está ahí, y a lo mejor se van a seguir dando oportunidades o abriendo oportunidades. Ahora, también lo otro que hablamos con el fiscal nacional, la posibilidad de requerir nuevamente información a la Corte Penal Internacional, en donde le vamos a aportar antecedentes, pero también le vamos a requerir antecedentes que nosotros necesitamos y que pudiesen ellos estar en las investigaciones que tienen abiertas, que son 2, que pudiesen estar en esas investigaciones. ¿Ustedes tienen una sospecha o tienen una certeza que Nicolás Maduro pudo haber sabido este crimen? Yo por eso en un principio yo cuando comencé señalando respecto de Diosdado Cabello es que nosotros nunca hablamos si no tenemos antecedentes. En lo particular yo no tengo antecedentes actualmente respecto a Nicolás Maduro, y por eso es que lo que hemos planteado es que los antecedentes que tenemos nosotros apuntan a Diosdado Cabello. Pero una decisión como esta no la toma alguien en solitario, sino que esto es algo compartido, y a lo mejor ahí pueden haber antecedentes. Y si es que la tomó sin comunicarlo a la autoridad máxima, que es el presidente, bueno, él a lo mejor lo quiere decir. Con respecto a Maduro, usted decía, podía solicitar declaración desde los Estados Unidos, algún que pudiera declarar, ¿no?, en respecto a esta causa. Y con respecto a Diosdado Cabello, me queda la duda si no hay relaciones desde el punto de vista a nivel de fiscalías mayormente con ellos, no hay colaboración, sigue el chavismo a la cabeza. ¿Qué pueden hacer? ¿Una orden de captura a través de Interpol, por ejemplo, puede haber para Diosdado Cabello? No, a ver, nosotros respecto al gobierno actual no hemos intentado ninguna diligencia nuevamente a la ya que hemos tenido, sobre todo porque sigue estando el mismo fiscal general en Venezuela que nos ha cerrado las puertas, y que en el fondo lo que ha hecho es abrir investigaciones muy poco serias desde el punto de vista en que ellos intentaron, no lo sabemos, incluso porque ahí no se sabe nada, si se abrió finalmente una investigación, pero la investigación que pretende abrir o que pretendía abrir era en base
a los comunicados de prensa que hace la Fiscalía de Chile o a estas mismas entrevistas que nosotros damos, pesca esos hechos y los transforma en una investigación para tratar de disputarnos las solicitudes de extradiciones que estamos haciendo con Colombia o con otros países. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con el fiscal Héctor Barros. Esta mañana aparece en el diario El País de Chile una entrevista en la que usted dice: es poco creíble que solo Diosdado Cabello sea el autor intelectual del homicidio de Ronald Ojeda. Para precisar esta frase, fiscal Barros, ¿usted diría que también Nicolás Maduro podría ser el autor intelectual del homicidio del exteniente Ojeda? Yo prefiero quedarme con lo que yo no opino políticamente, yo opino en base a una investigación en concreto y en particular. Como digo, yo no tengo antecedentes directos en ese ámbito. Lo que sí sostengo es que no me parece lógico, razonable pensar en que solo una persona tomó la decisión de negociar con el gobierno, con una organización criminal como es el Tren de Aragua, y hacer pagos con dinero, me imagino que son del gobierno, que no son dineros del bolsillo de Diosdado Cabello, y hacerle pago para realizar una operación como esta. Recordemos que aquí hay un tema súper serio, y es que también lo que hay una violación a la soberanía. Tenemos a un Estado actuando dentro de otro Estado a través de una organización criminal como es el Tren de Aragua, una organización que viene a nuestro país, que secuestra a una persona que le da muerte, que la sepulta bajo una losa de cemento, y que después a los 2 días, el día 25, incluso el hecho ocurre el 21, el 25 ya está dando órdenes para que salgan todos del país, se vayan a ocultar a Venezuela, porque ahí tenemos otro problema a propósito de lo que usted me preguntaba respecto a Diosdado Cabello, y ese problema está en que la misma Constitución venezolana prohíbe la extradición de los nacionales. Por lo tanto, tampoco por esa vía vamos a poder, si quisiéramos hacerlo ahora con respecto a Diosdado Cabello, no podríamos hacerlo, a no ser que esté en un país extranjero, y ahí sí podríamos requerir. ¿Pero eso lo ha requerido o lo va a requerir que en otro país, que es difícil porque Diosdado Cabello no sale de Venezuela, pueda haber una orden de captura? Si es que llegase a salir del país y los antecedentes que nosotros tenemos siguen aumentando, obviamente lo vamos a hacer siempre. Fiscal Héctor Barros, quizás abriendo un poco el tema, parte de las razones, de los argumentos judiciales que tienen que enfrentar Nicolás Maduro en la justicia norteamericana tienen que ver, ¿no?, con su relación con grupos de narcotráfico y grupos criminales. Y aparece también ahí el Tren de Aragua, considerando solo, digamos, la hebra que usted tiene del asesinato del exteniente Ojeda. ¿Usted diría que el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro sí mantenía relación directa con estos grupos criminales como el Tren de Aragua? A ver, vuelvo nuevamente yo a lo que es mi... no, pensando en la investigación. En mi carpeta de investigación, sí. Nosotros en el mes de mayo del año pasado, el 2024, ya recibimos antecedentes en nuestra investigación de que el Tren de Aragua operaba en Venezuela en conjunto con el gobierno. Y tenemos antecedentes, testimonios específicamente, que dan cuenta que el Tren de Aragua lo que hacía era traficar drogas mediante el envío vía aérea de maletas con cocaína que pertenecían a algunos generales, y que en el fondo se llenaban los aviones con maletas que se mandaban por una vía distinta, que era DHL, y las maletas, digamos, de los pasajeros, y las maletas eran reemplazadas por maletas con drogas que se llevaban en los aviones, fingiendo ser las maletas de los pasajeros. Y que ese era un trabajo en conjunto, y ya en conjunto con el gobierno venezolano, con Diosdado Cabello específicamente. Y que esto ellos le llamaban el Cartel del Sol. Esa era la información en mayo del año pasado. Si nosotros empezamos a hacer memoria, recién el 2025, yo diría que a mediados de junio se empezó a hablar del Cartel de los Soles. Sin embargo, esta información ya estaba en la carpeta investigativa en el mes de mayo del año pasado. Y lo que hablaba era eso: tráfico de droga a través de una organización que es el Tren de Aragua, donde participaba el gobierno con la organización. ¿Tenía información entonces de esta existencia del Cártel de los Soles? Sí. Ahora, ayer mismo fue la justicia de Estados Unidos la que le quitó el piso a este argumento de Donald Trump y niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real. Yo lo que digo es, lo tenemos nosotros en la carpeta de investigación en esos términos, y
Esos antecedentes son entregados por personas que presencian, en este caso en particular, esto que yo les acabo de narrar. Usted escucha al fiscal Héctor Barros, fiscal ECO, que está en conversación con Primera Pauta aquí en los estudios de Radio Pauta. Con respecto al nombre de Diosdado Cabello, cuando usted le aparece, ¿son testimonios? Usted mencionó mensajes. ¿Qué cosas de conexiones comienzan a ser plausible el que usted siga esa hebra? Porque evidentemente él es una ruta que él siempre quiso cortar, ¿no? Que haya poca conexión. Y no sé si lo hacía de su propio puño, probablemente a través de tercerizado para borrar la huella. Yo no sé si cuando se tiene tanto poder se cuidan tanto la forma. Yo creo que la existencia de un poder tan amplio, absoluto, hace que las personas pierdan un poco... Se equivoquen. Claro, pierdan los cuidados necesarios, se sientan con demasiado poder y a lo mejor eso los hace cometer también errores. Pierden el pudor, como digo yo. ¿Sí? Y por eso es que, a ver, la vinculación de él viene dado por antecedentes que recabamos con declaraciones que son prestadas en la causa, no por personas que participan solamente y que pudiesen estar involucrados en esta investigación, sino que en otras investigaciones. Y todos estos antecedentes son muy coincidentes en que ninguno, por ejemplo, dice, porque si yo quisiera inventar cosas, podría inventar una suma de dinero que se pagó. Ninguno de ellos, de esos antecedentes, da cuenta de cuánto fue la suma de dinero, por ejemplo. Y hay antecedentes, algunos dicen, mire, no sé dónde les pagaron, pero les pagaron porque hicieron este trabajo. Otros dicen, no, mire, les pagaron la mitad al principio y se los pagaron en tal país y la otra mitad fue iba a ser al final. Y otros antecedentes dicen, no, mire, no tengo idea si les habían pagado al principio. No, lo que sí sé es que no les pagaron todo finalmente porque fueron reprendidos porque la operación no resultó como ellos lo habían querido y les dieron solo la mitad y la otra mitad no se las dieron y al parecer esa otra mitad se pagó igual, pero se le habrían quedado a los niveles superiores de la estructura criminal. Pero además de eso, la forma en que se empieza a planificar la ejecución del delito y está por vía de comunicaciones telefónicas, lo que pasa después está todo por vía ¿Usted tiene telefónica. ¿Tiene pruebas de eso? Esas son las pruebas que nosotros ofrecimos y que vamos a reproducir en el juicio oral. Por eso por eso es que nosotros ya en el mes de mayo, la investigación comienza el 21 de febrero, abril, mayo máximo, si mal no me equivoco, nosotros ya sosteníamos que tenía un perfil político, pero esos antecedentes se vienen a complementar con una serie de otros antecedentes que aparecen, por ejemplo, en teléfono incautado en otras investigaciones, donde se va dando cuenta de cómo se planificó, cuáles son los errores que cometieron, cuáles son las instrucciones que llegaban, quién dio las instrucciones, Carlos Bobby, que era el encargado de Sudamérica, el turco que está detenido actualmente en proceso de extradición en Estados Unidos. Y hay un audio, una transcripción, según leo en CIPER Chile, el sitio de periodismo de investigación, publicaba a fines de diciembre que hay también como prueba, evidencias que apuntan al gobierno venezolano en este asesinato del exteniente Ojeda, una transcripción de un audio del gordo Alex, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, en el que afirma que ejecutó a un ex uniformado en Chile. ¿Esa investigación es una de las pruebas? El gordo Ale. El gordo Ale. Ale. Ya. No es que acá dice el gordo Alex. No, el gordo Ale. Venezolano. Gordo Concepción también le dicen, o Conce. Él es el que estuvo encargado en algún momento de toda la operación del Tren de Aragua en Concepción. ¿Chileno? ¿Venezolano? Venezolano. Participa también en la ejecución del hecho de el exteniente Ronald Ojeda. Sale también del país y regresa. Nosotros lo tuvimos en el mes de agosto del año pasado y había regresado hacía 2 meses a Chile y él venía nuevamente con la instrucción ahora de rearticular el Tren de Aragua en Chile. ¿Y por qué? Porque cada vez que nosotros hemos desarticulado, por ejemplo, los Piratas de Aragua, hemos desarticulado los Mapaches, la Hermandad, varios grupos del Tren de Aragua directamente que han operado en Chile.
Y cada vez que se desarticula la organización criminal o la empresa criminal deja de percibir los dineros porque cobran un impuesto a los demás, entonces viene una crisis, digamos, económica y tienen que, por lo tanto, volver a reinstalarse. Al volver a reinstalarse, ahora venía con esa instrucción este imputado. Y dentro de la información que él tiene, efectivamente, es esta conversación que sostiene que él fue quien ejecutó, dice al policía en este caso en particular, directamente por instrucciones de Carlos Bobby, en este caso concreto. Y eso es coincidente justamente con lo que nosotros hemos tenido, porque quien los reprende a través de una videoconferencia, aparte, o sea, junto al turco, vía videoconferencia en una videollamada, estando todos citados el día 25, y eso también está acreditado en la investigación por una serie de antecedentes, entre ellos hasta geolocalización de los teléfonos ubicados en la toma Santa Marta el día 25 de febrero del año 2024, o sea, vale decir 4 días después que ocurre el hecho, y les ordenan salir, es Carlos Bobby, que les ordena salir hacia Venezuela porque el trabajo no se hizo como ellos lo habían planificado. ¿El caso de Ronald Ojeda es el único caso de toda la investigación que usted lleva aquí a cabo que tiene certeza que la dictadura venezolana está detrás de un acto en nuestro país, o hay más? No, esta es la única que nosotros tenemos, o sea, es la única investigación que tiene incluso estas características. De hecho, por eso esta investigación es muy llamativa incluso a nivel internacional, porque no hay otra en que se haya operado de la manera en que se ha hecho acá a través del Tenderagua. Hay otros casos que uno va conociendo referido a otro hecho que habría ocurrido similar en bueno, Panamá, por ejemplo, de donde se habrían llevado a alguien, sí. Pero esto tiene que ver con antecedentes que surgen en la investigación y que esta es una operación, de acuerdo a estos antecedentes, que planifica el gobierno venezolano y que incluso tiene un nombre, le llaman la Operación Araña, porque es una operación que lo que ellos buscan es, en el fondo, secuestrar y también asesinar a nacionales venezolanos que sean opositores al gobierno de turno y que se encuentren en otros países. De hecho, los antecedentes que tenemos es que estaban en conocimiento, algunos testigos nos dicen que ellos estaban en conocimiento y por eso ellos lo llaman Operación Araña. La verdad que en lo particular nunca he tenido conocimiento por qué le llaman Operación Araña, pero al parecer hay alguna explicación de fondo que yo no la conozco, al menos, o no la recuerdo en este momento, y que lo que buscaba justamente era eso. Fiscal, solo porque nos quedan pocos minutos, permítame. Usted dijo, cuando habla de un móvil político, dice, no nos olvidemos de que aquí lo que hubo también fue una violación a la soberanía de nuestro país. O sea, tenemos acá un móvil político de un régimen, ¿no es cierto?, que envía a una organización criminal como el Tenderagua a matar a un ciudadano venezolano en territorio nacional. Se nos olvida de esa situación. ¿Qué cree usted que permite que una dictadura de otro país sienta que puede venir a Chile y matar a un ex militar venezolano? Como que había una percepción de que nuestras fronteras eran demasiado, no solo la frontera en términos de la frontera física, de que aquí era fácil hacer un crimen de esa envergadura. No, esto incluso lo sostuvo la ministra Toá en su momento, lo planteó en esos términos. De hecho, yo creo que estoy reproduciendo prácticamente lo que ella planteó en ese momento, que era un hecho grave por lo mismo. Pero yo vuelvo nuevamente a... tal vez el gobierno venezolano tenía claro que en Chile las instituciones operan y operan correctamente y eficientemente como operan. Yo por eso hice un reconocimiento a los directores de las policías y a sus policías a través de ellos hace unos minutos atrás, porque ocurre mucho en estas organizaciones criminales en otros países en que cuando se atacan entre ellos, por ejemplo, no se investiga. No se investiga, los hechos son los ajustes de cuenta o se le hace una investigación rápida. Sin embargo, en nuestro país una de las sorpresas es que cuando uno conversa con imputados al momento de tomar declaraciones, les sorprende mucho es por qué ustedes se meten. ¿Por qué se meten si nos estamos matando entre nosotros? O sea, ¿qué le importa, digamos, al país? Y nosotros le decimos porque a nosotros, cada vez que hay un secuestro, cada vez que hay un homicidio, para nosotros es lo más importante que hay en ese momento porque tenemos que cuidar nuestra institucionalidad. ¿Cuándo va a decidir si va a solicitar interrogar a Maduro? No, eso está resuelto, incluso ya... ¿Solicitado? Por eso yo lo planteaba que
el fiscal nacional Dio luz verde. nos va a hacer, claro, todos los requerimientos internacionales que haya que hacer sobre el particular. Nosotros lo vamos a, y yo soy súper honesto en eso, y también creo representar al fiscal nacional en esto, vamos a intentar todas las diligencias que se puedan intentar. Ahora, si resulta o no, es una cosa que ya no depende de nosotros, pero como Fiscalía de Chile lo vamos a hacer. Y Diosdado Cabello, por lo que usted investigó, dio la orden, o sea, tenía la certeza, la orden era acabar con la vida de Ronald Ojeda. A ver, en el caso en particular, yo sé que tenemos, hablar de esta investigación es hablar, estamos hablando de que la investigación tiene más de 25 tomos, pero solo le puedo decir que en esta investigación nunca hubo una llamada extorsiva como en el resto de los casos. Ronald Ojeda fue asesinado entre 24 y 72 horas después del secuestro. Y es el único caso que tenemos en que, además de eso, lo meten dentro de una maleta después que lo asesinan, le meten un saco con cal y lo entierran a 1,40 m de profundidad, y sobre eso una losa de cemento que está dentro de una caseta, de un domicilio, digamos, prácticamente. Por lo tanto, las posibilidades de encontrarlo eran nulas. Yo siempre le planteé a mi equipo, y con esto termino, le planteé a mi equipo investigativo, al fiscal Cortés, al abogado asistente y a la otra persona que nos colaboraba en ese momento, en la acusación, es que quisiéramos una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si el día de hoy todavía no hubiésemos encontrado el cuerpo de la víctima? ¿Dónde estaríamos ahora? Y la verdad es que habría sido un escenario súper complejo. Por lo tanto, eso demuestra que pudimos no solo investigar y establecer las responsabilidades, sino que también pudimos encontrar el cuerpo de la víctima, y podemos el día de hoy tener acusado a 20 imputados y tener a 5 más en proceso de extradición, y ahora queremos ir tras los autores intelectuales, que es... queremos el 100%, esa es hasta allá queremos llegar. Se habla poco de eso, ¿no? De la capacidad que se tuvieron de a los ¿cuántas? 2 semanas haber descubierto ese 9 días después encontramos 9 días. Fiscal Héctor Barros, fiscal regional, coordinador del Grupo ECO, muchísimas gracias por estar aquí en Primera Pauta y en esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy amable.